que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Anet Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy tenemos un programa, mire, con un tema que estamos viviendo día a día. Lo vemos en las noticias, lo vemos en nuestros hogares, en nuestros vecinos. Mira, se llama las emociones y su relación con los procesos espirituales. Como siempre digo, tenemos nuestro panel de lujo. Tenemos al doctor Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Si buenos días a Anet, la doctora Pedraza. Buenos días a los amigos radio oyentes y televidentes que nos sintonizan. Sí, el tema promete ser de mucha edificación porque el elemento de las emociones, que prácticamente hay una epidemia de no saber manejar con ellas, y dentro del componente de las iglesias también. Y por lo tanto vamos a estar educando, vamos a estar explicando y vamos a estar enseñando sobre las emociones y cómo estas también tienen un vínculo con los procesos espirituales, y ese es el tema obligado de hoy. Eso es así. También tenemos aquí otro recurso muy querido por nosotros, que es Eunice Pedraza, doctora en neuroteología cristiana. Saludos. Saludos. Qué bueno que están con nosotros. Nos alegramos muchísimo de que estén sintonizándonos. Sabemos que va a ser de grande bendición y crecimiento espiritual este tema que nosotros vamos a tocar hoy sobre las emociones. Doctor, yo rapidito voy a comenzar con esta pregunta. ¿Dónde se originan las emociones? ¿Es en el corazón o en el cerebro? Muy buena pregunta, Anet, y sirve para referencia a todos los amigos que nos sintonizan. Desde hace 2500 años atrás, y esto es una historia breve que quiero contar, cuando Aristóteles, nuestro gran filósofo, vivía, él realizó un experimento porque el mundo conocido de hace 2500 años atrás estaban también preguntándose de dónde salían las emociones. Y Aristóteles hizo un experimento muy simple. Le da una mala noticia súbita a una persona y la persona reacciona con sus emociones, y él, a observar a esa persona físicamente, notó que el corazón estaba con arritmia y latidos acelerados, ¿no? Y de momento a Aristóteles dijo, pues ya yo sé de dónde salen las emociones, y señaló el corazón. Porque lo que puede alcanzar a ver visualmente es el pecho latiendo a todo dar, ¿ok? Y de momento la historia nos dice que Aristóteles lo que estaba haciendo es que estaba adjudicando al efecto, le estaba adjudicando la causa. Es decir, como reaccionó el corazón, el pecho, en una arritmia de latidos del corazón, él circunscribió, sentenció, pues ya yo sé de dónde salen las emociones, del corazón. Claro, hace 2500 años Aristóteles dijo, el gran filósofo, que las emociones salían del corazón. Pues ¿quién va a contradecir a Aristóteles? ¿Ok? Claro. Por lo tanto, se extendió esa interpretación, y eso fue ganando terreno y ganando espacio hasta que se convirtió en un paradigma mundial, es decir, una verdad de turno que tenía fecha de caducidad. Pero como eso pasó a ser parte cultural del lenguaje, te amo con el corazón y del corazón y del corazón, hasta que en años recientes nos dimos cuenta, apenas hace unos 50, 70 años atrás, que las emociones no se originan en el músculo cardíaco, las emociones se originan en el cerebro. Wow. Es decir, son procesos cerebrales, son procesos químicos del cerebro, y cuando verificamos eran descargas en una área del cerebro que se llama sistema límbico. Es decir, en el área límbica del cerebro, que es el cerebro medio, ahí hay unas descargas por unos impulsos que ocurren, y cuando esas descargas ocurren de unas moléculas específicas que son compuestas, esas moléculas producen dentro del cerebro una sensación, y que cuando nosotros, tú y yo, nuestros amigos, interpretamos esas sensaciones que nos producen fisiológicamente las descargas,
entonces esas sensaciones se transforman, por nuestra definición y significado, se transforman en estas emociones que nosotros llamamos amor, celo, coraje, odio, ¿me sigue? Sí. Pero el lenguaje común todavía sigue adjudicándole al corazón las emociones, cuando en la realidad lo que el corazón es una reacción fisiológica o un acto reflejo de las descargas que ocurren a nivel cerebral. Wow. Interesante. Sí. Sabemos que también las emociones vinieron incluidas en nosotros como parte del plan divino, ¿verdad, doctor? Sí. Realmente sucede que deberían estar las emociones sujetas a los principios de Dios, los principios que Dios establece en su palabra. Pero lamentablemente, por uso y costumbre, ¿verdad? Se han sujetado, las hemos sujetado sin querer a los acondicionamientos y las circunstancias de la vida que nosotros estamos viviendo actual. Y entonces ahí surge lo que tú mencionaste al principio, Anet, del mal manejo de las emociones, ¿verdad? Sí. Al no entender que las emociones provienen de Dios, pues no comprendemos que tienen una utilidad divina y solamente la vemos como algo de nuestra cotidianidad, pero realmente tienen un propósito divino. Y no podemos darle rienda suelta a las emociones. Nos llevan a lugares que nos hacen mucho daño mayormente, o hacemos daño para adelante. Esa rienda suelta es la que nos hace vivir en un estado emocional enfermo. Correcto. Porque no las tenemos, como usted dijo, sujetas. Correcto. Sujetas las emociones a los principios de Dios. Y yo quiero hacer esa pregunta, doctor. Voy a hacer 2 por 1. ¿Cómo se activan y se sujetan las emociones a Dios? Mira, muy buena pregunta. Cuando fisiológicamente nosotros como científicos estudiamos estas moléculas que se descargan en la zona límbica del cerebro, nos damos cuenta que esas moléculas que tienen su propio nombre, son neurotransmisores. Esos neurotransmisores están clasificados, están definidos y tienen nombre propio, como dopamina, serotonina, noradrenalina y así sucesivamente, un montón y dependiendo de la composición química de esa molécula que se descarga en mi sistema límbico, dependiendo de esa composición, tiene el nombre, pero también tiene el efecto. ¿Okay? Ahora descubrimos que la inmensa mayoría de eso que llamamos descargas químicas en el cerebro, que se llaman emociones, descubrimos que las emociones no se fabrican solas. Es decir, una emoción no viene súbitamente así, sin ninguna causa y sin ninguna razón. Por lo tanto, cuando uno neurológicamente verifica dónde se creó esa molécula, resulta que justamente unos segundos antes de la descarga emocional vino la activación de un pensamiento. Por lo tanto, nuestros pensamientos, y dada la naturaleza del pensamiento, y dada la composición del pensamiento, y dado el perfil del pensamiento, el pensamiento, como es también un proceso neurológico, de acuerdo a la naturaleza de los pensamientos que tengamos, nuestros pensamientos son prácticamente los fabricadores de nuestras emociones. Es decir, cuando tú sientes una emoción de un coraje, es porque justamente unos segundos antes tú tenías X tipo de pensamiento o X naturaleza de pensamiento que te fabricó ese coraje. Cuando tú tienes un celo, es que justamente vino la naturaleza de un pensamiento y te fabrica unas moléculas cónsonos con la naturaleza del pensamiento, y que cuando éstas se descargan en la zona límbica del cerebro, claro, la sensación es en proporción a la naturaleza del pensamiento que tú tienes. Por lo tanto, la mayoría de las emociones nuestras se fabrican en lo que nosotros tenemos en el contenido de los pensamientos. Es decir, nuestros pensamientos son prácticamente la receta que crea la química de lo que nosotros llamamos emociones. Yo le he dicho en muchos seminarios que la farmacia más grande del planeta la tenemos metida en el cerebro.
que con la receta que damos en la naturaleza del pensamiento fabricamos el químico que nos hace producir emociones. Y que como estos pensamientos Dios me pide que los sujete a Él, pues claro, porque cuando yo sujeto mis pensamientos, entonces el Espíritu Santo obra en los pensamientos, y como desde ahí es que se fabrican las moléculas que me provocan la sensación de las emociones, pues claro, y hacer mi pensamiento de Dios derivado de la obra que está haciendo el Espíritu Santo, entonces se produce la obra del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, y que este es amor, ¿no nota? Que es una emoción, sí. Gozo, que es otra emoción, benignidad, ¿lo nota? Porque esas son emociones de resultados espirituales. Es decir, que nosotros, si no ponemos nuestros pensamientos o los alineamos a Dios, vamos a estar fabricando emociones cónsonas con la exposición de la circunstancia a la cual las personas están sometidas. Entonces, quiero añadir que Dios nos capacitó para tener dominio propio, claro, dominio de nuestras emociones a través de lo que nosotros pensamos. Claro, que muy bien. Hay quienes viven su vida respondiendo a estímulos, respondiendo, reaccionando, sin entender que realmente hemos sido capacitados por Dios a través de nuestros pensamientos para tener dominio de nuestras emociones y poder guiarlas correctamente. Muy bien, de hecho, y un detalle es que si yo quiero sanar mis emociones, primero tengo que sanar mis pensamientos. Amén. Eso es una receta. Es una receta. Es una receta. Y claro, solamente el Dios al cual yo acudo y vivo, Él puede limpiar mis pensamientos, y en consecuencia, cuando Dios limpia mis pensamientos, transforma mis emociones humanas, las transforma en emociones espirituales. Si usted dentro de lo que hemos hablado hasta en otros programas y hasta ahora, o sea, esto tiene una combinación de que tenemos que someter el pensamiento a la mente de Cristo. Muy bien, muy bien. Y si usted, es más, vamos a usar la misma palabra, sujetar. Nos tenemos que sujetar a la mente de Cristo, y ahí mismo se sujetan. En consecuencia se nos sujetan las emociones a ese pensamiento que ya está en la palabra. Por eso dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Ya lo hemos dicho en otros programas. En esto piensa. ¿Por qué? Porque si yo pienso esto, mis resultados, independientemente de lo que nos suceda, va a ser algo que va sujeto a los principios de Dios. Claro, y un detalle es que toda emoción me hace experimentar sensaciones. De ahí cuando la persona dice me siento mal, me siento alegre, me siento consolado o me siento con coraje, me sigue. Por lo tanto, no tendríamos necesidad de experimentar esas emociones negativas si en consecuencia nosotros afirmamos nuestros pensamientos en los asuntos de Dios. Esto está bueno, doctor. No, pero ya me están haciendo aquí señas, claro, y están sacándome hasta señales de humo. Así que vamos a una pausa y regresamos. Regresamos aquí en tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Estamos con nuestros auspiciadores en el día de hoy, así que vamos a mencionarlos. Tenemos la panadería La Estancia en el barrio Piñas, Toa Alta. Visítalos, auspícialos. Son gente buena y hacen un pan exquisito. Panadería La Estancia, barrio Piñas de Toa Alta. Tenemos también a Bello Capelo en Carolina, en el 787-453-7878. Llama, haz tu cita, hacen células madres, te hacen el alisado japonés, te dan tratamiento, todo lo que tú quieras. Llámalos al 787-453-7878. Si quieres seguir nuestras redes, tenemos el Facebook. Ahí podemos entrar y nos das like, das me gusta, y ahí puedes ver todo lo que estamos haciendo, los temas que estamos hablando. Síguenos, dale like, recuerda, dale me gusta. También tenemos el YouTube, que te puedes suscribir a nuestro canal, y ahí también puedes seguir los programas desde el 1 hasta donde estamos ahora en este momento. Pero en este momento vamos a seguir con este tema que está súper interesante y me está ministrando mucho, y sé que también a ustedes, que es las emociones y su relación con los procesos espirituales. El doctor Colón va a seguir explicándonos
Sí, sobre esto. Mira, un elemento que quiero explicar para poder al final explicar algo espiritual. Una vez una emoción se activa en mí o en ti o en nuestros hermanos, amigos que nos escuchan, esa emoción va a tener un efecto, porque es con efectos. La emoción me puede inhibir o paralizar. Es un efecto. Sí. La emoción me puede impulsar, como suele pasar, que nos impulsan y uno, cuando se siente impulsado por una emoción, genera un comportamiento, o genera una conducta, o genera una acción. Correcto. Y la emoción puede neutralizarme, es decir, me puede mantener paralizado. Pero el detalle es que la emoción va a tener su efecto, no es sin efecto. Algo va a suceder. Por lo tanto, dependiendo de mi relación con Dios, yo voy a tener, dependiendo de esa relación, emociones derivadas como fruto del Espíritu Santo. Wow. ¿Ok? Es decir, que mi relación con Dios puede provocar efectos emocionales en mí. Pero esos efectos emocionales en mí, por ejemplo, y esto es un ejemplo aislado, los demás usted puede coger las clases de neuroteología cristiana allá en nuestra universidad. Cuando Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, es decir, José necesitaba de valentía en la forma emocional, de coraje en la forma correcta, denuedo, valentía y valor, determinación. Por lo tanto, necesitaba una energía emocional para conducir la obediencia de turno que Dios le estaba exigiendo y estaba esperando de él. Esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. O sea, es decir, muévete en mi dirección. Pero la energía que necesitaba en esta humanidad para que Josué se moviera era una energía emocional, de una emoción de coraje, de valor, de determinación. Es decir, nuestras emociones empleadas en el sentido espiritual pueden provocar mucho fruto y pueden provocar que la voluntad de Dios se materialice en esta vida a través de ti y a través de mí. Wow. Por lo tanto, nuestras emociones sirven como servidoras para los asuntos de Dios. De hecho, la palabra en Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. O sea, la misma palabra nos dice qué puedes tú esperar como fruto del Espíritu. Claro, y esto son referencias emocionales. Correcto. Yo le comentaba a la doctora, porque si seguimos leyendo, dice también que también están manifiestas las obras de la carne. Eso es correcto. Que dice, eso es en Gálatas 5, 19 al 21. Te dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y observa esto, todo lo que tú has dicho son comportamientos y conductas generadas por emociones que no han sido entregadas a Dios. Wow. Correcto. Sí. Se formó el culto ahora. Sí. Ahora sí. Sí. Es decir, que cuando yo tengo emociones que no han sido pulidas y perfeccionadas y purificadas por Dios, si esas emociones no son purificadas, pulidas por los asuntos de Dios, me pueden ir a llevar en contra de Dios, generando conductas y comportamientos contrarios a los principios de la fe. Y voy a decir algo duro que se lo comenté a la doctora. Dice que que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Claro, o sea, porque si se excluyen a sí mismos, no porque yo los esté condenando, claro. no porque yo esté juzgando. O sea, tú no te condenas por lo que yo esté diciendo, tú te condenas por tus propias acciones. Que están claras aquí. Que están claras ahí. Es más, lo que pasa es que a la persona le está ofensivo que yo se las diga o que yo las proclame.
Pero una persona no es condenada por lo que yo juzgue, es condenada por lo que él practique. Practique por no obedecer, llegar a creer para que pueda someter su pensamiento al pensamiento de Dios, para que pueda sus frutos ser frutos del Espíritu. Por lo tanto, mis emociones, cuando yo no las administro en el orden espiritual, estas emociones posiblemente no se sujetan a los asuntos de Dios, y esas mismas emociones pueden impulsar a una persona a generar conductas de pecado, conductas y acciones contrarias a los asuntos de Dios, y es porque sus propias emociones, al no quererlas someter a los asuntos de Dios, ellas mismas desviaron a la persona de quién en realidad es Dios. Yo no desvié a la persona, usted no desvió y usted no desvió a la persona. La persona misma se desvía por no querer someter sus emociones a los asuntos de Dios. Recordando que cuando no se someten las emociones a Dios es porque ya en el pensamiento estábamos alejados de Dios. Porque primero vino el pensamiento. Claro. La emoción no se da en la nada. Primero viene el pensamiento. Entonces la emoción es la manifestación de mi pensamiento. En la vida cotidiana de nosotros, de verdad que hay que temerle a esas conductas que no están sometidas al pensamiento, porque hacen unos desastres. Claro. En la casa, en la familia, los hijos contra los padres, padres contra los hijos, las autoridades máximas, si nos vamos gubernamentalmente, son capaces de destruir una nación completa con una bomba. Ay, hoy siento que ya correcto. No voy a tolerar lo que me dijo el de otro país por allá. Apreté y maté a 20. Y las cárceles están llenas de personas que no han podido manejar adecuadamente. La tasa de divorcio está elevada, montones de problemas en los tribunales. Los cementerios y las cárceles están llenas por gente que no supo manejar sus emociones. Correcto. Por no someter sus emociones a los asuntos. Y claro, y en principio, porque la inmensa mayoría de nuestras emociones le antecede un pensamiento. Yo traté en mis tiempos, ¿verdad?, que yo no conocía al Señor y no tenía mis pensamientos alineados a los de Dios, sino a mis propias condiciones, lo que me había pasado, lo que yo había hecho, la culpa que cargaba, el abandono, el rechazo, todo eso, yo vivía con eso y yo lo cargaba. Imagínense cómo estaban mis pensamientos autodestructivos, ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir? Yo me traté de suicidar varias veces, y yo le estoy hablando ya muchos años atrás, pero esos son emociones no sometidas a Dios. Claro. Porque yo he pasado ahora mismo los mismos problemas que pasé en aquella época, y mi solución jamás me pasa por el pensamiento, que es el suicidio, sino me pasa por el pensamiento la palabra, que Dios dice que va a estar conmigo, que no me va a abandonar, que de todo Él tiene una solución. Y ahí yo puedo notar cómo mis emociones yo las someto a la palabra, creyendo lo que dice ahí. Correcto. Y también como yo sometía mis propios pensamientos a mi conducta. Entonces era autodestructiva. Claro. Contra todos. Una última observación antes de ir cerrando. Alguien me preguntará, ¿y cómo yo someto mis emociones a Dios? Primero, como hemos constatado que la inmensa mayoría de las emociones primero son pensamientos, entonces mi recomendación es que de la naturaleza de nuestros pensamientos es que Dios me define a mí, porque en la Escritura dice, según el hombre piensa, así es Él. Así es Él. Por lo tanto, la esencia de quien yo soy está definido por la esencia de que yo pienso. Y por lo tanto, yo debo ofrendarle a Dios la más grande de las ofrendas, que no es la ofrenda que tengo en el bolsillo, ni la ofrenda que tengo en la cartera, ni es la ofrenda que tengo en el banco. La más grande de las ofrendas que yo les pueda dar a Dios es la ofrenda de la esencia de quien yo soy. Y eso se constituye en nuestros pensamientos. Ofréndale a Dios tu modo de pensar, la capacidad de pensar. Amén. Dios la purifica, Dios la limpia, mete al Espíritu Santo ahí y me devuelve pensamientos de paz y de bien, precisamente. Y Él me dice una promesa ahí para eso. Yo guardaré, me dice el Señor en primera persona a todos nosotros, yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Él me ha confiado. Así que mira, yo no voy a añadir. Si usted se atreve, tiene una línea más, yo creo que eso es suficiente. Vamos a pasar a la llamada. Sí. Primero nos vamos a una pausa, pero
hay una llamadita que quiere que le conteste Claro, una preguntita, claro. ¿ok? Nos vemos pronto, ya mismo. Y regresamos aquí a nuestro programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Vamos rapidito con una llamada que tenemos aquí de una hermana, así que, doctor. Sí, que nos dé su nombre y la pregunta. Sí, saludos. Mi nombre es Noelia Aguilar. Muchas bendiciones a todos. Saludos, Noelia. Igual, bendiciones. Y le tengo una pregunta al doctor Colón. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar cuando son nuestras emociones y cuando es Dios mismo? Muy buena pregunta. Si me pudiera... Sí, claro. Vamos a darle una respuesta sabia. ¿Cómo podemos diferenciar cuando es una emoción y cuando es Dios? De momento, el primer efecto es que podemos sentir la emoción o podemos sentir la voz de Dios. En ambos casos se nos genera una emoción, porque cuando Dios habla, pues está la expectación nuestra, y eso nos da una plataforma emocional, ¿verdad? Porque sentimos que está Dios hablando. ¿Y cómo podemos diferenciar qué es Dios una emoción? Él nos lo dijo claramente en las Escrituras: por los frutos los conoceréis. Es decir, por el resultado. Y como ya sabemos que la inmensa mayoría de las veces que Dios nos habla, no hay un resultado inmediato. Es un resultado que es progresivo y que es a la larga, y que en el proceso de la misma vida y de las circunstancias se va generando y cumpliendo lo que Dios estableció y nos dijo. En cambio, cuando hay una emoción, ya conocemos que las emociones son transitorias y las emociones son de turno y las emociones desaparecen. Por lo tanto, no va a haber fruto, es decir, no va a haber efecto y no va a haber resultado de una emoción. Por lo cual, el fruto en ambos casos uno lo va a ver en el periodo del proceso a la larga, porque si no se cumple lo que se estableció, era una emoción de turno que yo tenía en la ocasión. Pero cuando se cumple, era la voz de Dios que estaba hablando y que, claro, en consecuencia me genera una emoción. Y en ese sentido, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo de turno. Y si fue la voz de Dios, claro, la voz de Dios va a generar frutos y resultados. Si había sido una emoción, esta no va a tener resultados ni frutos, porque la emoción se fue tal como vino. Y esa es la forma de poder diferenciar. Y uno tiene que ser maduro en el proceso. Por ejemplo, hace tantos años tuve una emoción y no se dio, pero mire, evalúe si eso fue lo que quiso decir a Dios, y si no hay frutos interiormente primero, pues entonces tenemos que redefinir si realmente fue Dios el que me habló. Y en ese caso, uno adquirir esa experiencia para madurar con las mismas emociones y para administrar las mismas emociones. Wow, tremendo. Este programa ha sido bien edificante, ¿verdad? Para Claro uno que poder sí. definir lo que es una emoción y cuando es Dios. Y es simplemente, si nos vamos a resumir, fruto. Es fruto. ¿Qué Por los pasó? frutos ¿Qué los pasó, conoceréis. ¿verdad? El resultado de lo que... Claro. Implica que a veces quizás tengamos que esperar un poco si tenemos dudas, Claro. sobre todo si debemos tomar alguna decisión, esperar un poco para ver qué surge después, si realmente esto fue una manifestación de una emoción momentánea o si es algo que va a permanecer. Claro. Wow, tremendo. Bueno, nos despedimos, ¿verdad? En este momento. Claro que sí. Así Claro que que sí. viene ahora el pensamiento del día con el doctor Colón, pero nosotras te esperamos el miércoles a las 10 de la mañana, sábado a las 10:30. No te olvides, tienes una cita con nosotros, así que nos vemos. Dios les bendiga, les esperamos. Bendiciones. En Filipenses 4:8, las Escrituras nos invitan a poner nuestros pensamientos en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, la receta de Dios es en esto pensar. Pero un detalle que nos sucede es que cuando ponemos nuestros pensamientos en estas virtudes espirituales, nuestros propios pensamientos van a generar emociones de naturaleza espiritual. Y esas emociones que vienen como procesos de naturaleza espiritual, por lo virtuoso del proceso, por lo claro del proceso, por lo bueno del proceso, generan en nosotros emociones que impulsarán nuestras conductas y acciones
pero estas conductas y acciones serán para honrar a Dios, porque se generan fuerzas desde dentro para afuera que solamente las pudo haber puesto ahí el Espíritu Santo por su obrar en medio de nosotros. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.